Bienvenidos al canal del Ministerio Internacional Veraca. Suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. Estamos acá en este segundo día de video sobre este tema tan especial que hemos tenido para toda la iglesia, que es el rapto. Hemos invitado a pastores amigos de muchos años de pastorear, conocimiento, con mucho conocimiento teológico y demás, para desarrollar este tema. Ayer vimos la posición de cada uno de ellos. Hoy veremos la segunda parte, donde ampliaremos poco a poco el concepto del rapto, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver las preguntas. Así que yo los invito a todos ustedes a que podamos ver este programa. Vamos a estar toda la semana, creo que hasta el sábado, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir viendo día a día, desarrollando este tema del rapto, para que usted lo disfrute, para que usted lo estudie, y si tiene dudas o demás, nos puede escribir acá en la caja de comentarios, nos puede mandar un WhatsApp, nos puede hablar en Facebook, para que ese concepto se le pueda ampliar más a usted. Disfrutemos de este segundo programa con nuestros pastores amigos, a los cuales les damos la cordial bienvenida. Muy buenas, seguimos aquí con este Café Veraca. Hoy vamos a seguir con el tema que iniciamos el día de hoy con los pastores acá especiales que tenemos del Cantón de la Unión, y vamos a desarrollar el tema más bíblicamente y todo, para sacar las dudas que nos han llegado a nuestro canal sobre preguntas como qué es el rapto, de qué se trata la gran tribulación, cuándo va a suceder. Ya hoy conocimos en el programa que estuvimos el día de ayer, conocimos la posición de nuestros pastores, pero vamos a desarrollarlo bíblicamente. Aquí tenemos, bueno, el pastor Jaime Román, del último llamado en San Juan, el pastor Edgar Artavia desde el Carmen, el Alto del Carmen, acá en Dulce Nombre de Tres Ríos, y al pastor Rafael Matamoros, pastor general de la iglesia Luz y Vida. Aquí tenemos, aparte del conocimiento teológico, ¿verdad?, que tienen nuestros tres invitados, tenemos la experiencia. Aquí tenemos pastores de más de 40 años de estar sirviendo al Señor. Bueno, pero tienen 55 años, así que tienen experiencia y han vivido, y nos pueden aclarar de todas las dudas que ustedes nos han hecho llegar. Y es muy importante que ustedes conozcan, es un tema sumamente importante que debemos conocer todos nosotros como cristianos. Amén. Así que le damos la bienvenida a Jaime, le damos la bienvenida a Edgar, y le damos la bienvenida a Rafael, más conocido como Felo, por aquello que se nos salga, Felito. Ahí, entonces vamos a empezar a desarrollar este tema, pastores, para que participen, ¿verdad? Ustedes como quieran, y vamos a empezar para irle aclarando a la gente, porque la gente nos ha hecho una pregunta que nos ha llegado a nuestro canal: es ¿qué es el rapto? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es este evento? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Creemos o no creemos? ¿O es algo simplemente de moda? ¿Verdad? Y entonces queremos desarrollar eso. Así que somos todos oídos, pastores. Ahí, ¿quién puede empezar? Jaime. Empieza, Jaime. Jaimito. Bueno, gracias a todos los que nos miran, y esperamos pues aclarar muchas dudas, muchas cosas, y que esto sea para edificación y bendición. Simplemente es poner nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, el por qué nosotros creemos realmente que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de que se manifieste el gobierno del anticristo. Y bueno, como no podemos tener una opinión así propia, sino lo que la Biblia nos enseña, porque es la que nos instruye, es la que nos orienta, la que nos guía, el pasaje natural y común que siempre todos tomamos para hablar de esto, que está pues arrancando ahí en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses, el verso 17, es el que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, alentados unos a otros con estas palabras. Bueno, aquí es donde aparece la palabra arrebatamiento, ¿verdad? Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Y pienso que el asunto de uno pensar los millones de personas, porque esto va a ser también, ¿verdad? El efecto del arrebatamiento, según conocemos de la palabra de Dios, va a ser algo universal, va a ser algo muy impactante en la tierra, porque imagínense los millones de cristianos desde que Cristo murió hasta hoy, en 2000 años, todos los que han muerto en Cristo. Por eso va a ser algo sorprendente. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces esa es la esperanza, esa es la gloria de la iglesia, ¿verdad? El que de la palabra nos habla, y usted, Pablo, que habla siempre a las iglesias, les habla de esa esperanza. Dice, la esperanza que se ve, dice, no es esperanza, ¿sí? Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? ¿Verdad? Entonces siempre hay una motivación de las más fuertes, de las grandes promesas del Señor, como es esta, el arrebatamiento. No tiene sentido, ¿verdad? Como Pablo dijo en 1 Corintios 15, hablando de lo mismo. Dice, si los muertos no resucitan, él está hablando ahí del arrebatamiento. Si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué predicar a Cristo? Comamos y bebamos porque mañana nos moriremos. Dice, vana es nuestra fe, entonces somos la gente más ignorante hablando de esto. Así se termina Pablo ahí en 1 Corintios 15. ¿Verdad? Pero nosotros somos los que creemos que son millones que van a resucitar primero, y creo que a la par de los que vamos a estar viviendo en ese momento es muy poco, ¿verdad? Por eso dice, los que hayamos quedado, todavía el cristianismo que hay, ya cuando sea el tiempo, la hora, ¡tum!, van a ser arrebatados, porque no les va a dar tiempo de morir, porque ya es la hora indicada donde el Señor dice, no más, la iglesia se va de aquí, terminó su misión y listo. Ese sería un pedacito de... Amén. Pastor Edgar, ¿qué nos puede decir sobre esto? ¿Está de acuerdo con lo que dice el pastor Jaime o tiene algún concepto diferente usted? No, nosotros los tres estamos en la misma sintonía de creer que Cristo viene a llevarse la iglesia, su iglesia. Es interesante como también Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, quiero leer el pasaje para que los que no saben qué es el rapto o el arrebatamiento, que es algo importante que está a las puertas por llegar. Dice San Pablo en este pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero está hablando de los que no tienen esperanza, de aquellas personas que murieron sin Cristo, y ya no tienen esperanza. El que está vivo todavía tiene la oportunidad de salvarse. Sigue diciendo el pasaje, el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí está hablando de San Pablo del arrebatamiento, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En lo que decía el pastor Jaime, nosotros no vamos a adelantarnos, si estamos vivos, no vamos a adelantarnos a los que van a ser arrebatados. Primeramente es la venida del Señor, el rapto. Es que Jesús viene por su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? Es toda aquella persona y aquellas personas que hayan recibido a Cristo en su corazón. Esa es la iglesia de Cristo. Jesús no viene por una denominación, no viene por ninguna denominación, viene por su iglesia. Y nosotros creemos que está a las puertas la venida del Señor. ¿Por qué? Porque se están desarrollando un montón de cosas que ahora más lo vamos a ir desarrollando. Pero sí creemos que la venida del Señor está a las puertas. ¿Qué es lo que tenemos que estar preparados?
dos cosas. Una, que el Señor nos llame, o sea, que nos muramos, o que el Señor venga por la iglesia y que estemos vivos. Así que nosotros los que hemos creído en el Señor tenemos esa bendición. Si morimos en Cristo y estamos en el cementerio, de ahí nos vamos a levantar. Y si estamos vivos cuando Cristo venga, pues Dios nos va a llevar al cielo. El arrebatamiento, hay una palabra que dice que es arpazo, es una palabra griega, arpazo, es un momento de encerrar y abrir los ojos. Cristo viene y levanta su iglesia. Nadie del mundo se va a dar cuenta, solamente su iglesia, los que están preparados, se van a dar cuenta que Cristo vino. ¿Por qué? Porque nos vamos. Por eso esa palabra arpazo es tan rápido, es como cerrar y abrir los ojos, ¡pum! Y Cristo se llevó a miles y miles de personas, millones de personas cristianas que aceptaron a Jesús, que dejaron el pecado y siguieron al Señor Jesús. Ese es el rapto, esa es la forma en que Jesús viene a llevarse su iglesia. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora vamos aquí con el pastor Rafael Matamoros. Pastor, ya don Jaime, el pastor Jaime y Edgar nos han hablado, es fama, es algo real, es algo que hay en la iglesia. ¿Cuál es el concepto suyo? 55 años gobernando acá en la iglesia de Luz y Vida, pastoreando, y toda, ¿qué le ha dado la experiencia a usted con relación al rapto? Hay gente que no sabe qué es el rapto. Y 55 años de estar predicando que Cristo viene pronto. Amén. 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 Y decía nuestro hermano Gigi Ávila, no, Cristo viene ya. Sí. El asunto es, no importa cuándo venga, dice el apóstol San Pedro, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como viene un ladrón en la noche, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos fundidos, la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Esto es importante en relación con la paciencia del Señor. Él es paciente. Él pudo haber venido Jesucristo hace años. A Él no le impide nada. La mayoría, casi todas las profecías en relación antes de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, ya se han cumplido. La mayoría. Son muy pocas y ahorita lo estamos viendo ya que cada día se va cuadrando más el asunto para la venida del Señor. Pero la paciencia de Dios, el gran amor que tiene Dios para con la humanidad, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el libro que nos amplía más esta gran doctrina del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de Dios a su pueblo, a esa iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga, a esa iglesia que ha lavado sus cuerpos, sus vidas, sus almas, sus espíritus con la misma sangre del Cordero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el libro de Apocalipsis es el libro que marca bien definido. Le dice la palabra del Señor: escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son, y escribe las cosas que han de ser después de estas. Hay tres áreas importantes. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, las cosas que has visto es la revelación de Jesucristo, es la manifestación gloriosa del Cristo de gloria,
del Cristo divino, del Cristo excelso y soberano, del Cristo Rey de reyes y Señor de señores. Escribe las cosas que has visto. Luego escribe las cosas que son el mensaje a las 3 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, comenzando con una iglesia que simbólicamente cada iglesia representa a través de la historia lo que se ha hecho durante todo el tiempo, cientos de años. Hoy estamos a casi 2000 años de labor en la iglesia, y escribe comenzando con la iglesia de Éfeso, el cual le dice: he visto tus obras, he visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia, he visto muchas cosas. Y en realidad ese mensaje aconteció. Había una iglesia que estaba allá en el Asia, que se llamaba Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia esforzada, una iglesia valiente. Bueno, muchas cosas tenemos que decir de esa iglesia, pero ¿qué pasó? Perdió el primer amor. Y así sucesivamente a través de los tiempos, estas 7 iglesias son representadas, simbolizadas realmente por las épocas, los acontecimientos y lo que ha pasado con la iglesia a través de los tiempos. Hoy estamos en los últimos tiempos, antes de el arrebatamiento de la iglesia, y vemos mucha similitud con la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia sin valores espirituales, lamentablemente, una iglesia que deja mucho que desear. Y al final le dice a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3, 20, 21. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque yo entraré a él, cenaré con él, viviré con él y él conmigo. Porque lamentablemente en muchas iglesias han sacado a Cristo, han metido al mundo, han metido la vida. En muchas iglesias se perdió la espiritualidad, se perdió la consagración, y de ahí que el Señor le dice: yo estoy a la puerta, llamo, toco, oigan mi voz, porque yo quiero entrar en tu iglesia, entrar en tu vida, en tu corazón. Lo usamos mucho para evangelizar. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, pastores. Y después de eso, hermano, nada más para claro, concluir, después de eso ya viene la tribulación. Cuando dice en el capítulo 4, oí una voz que me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esta es una simbología muy interesante. Sube, y ahí es donde la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada como un premio por haber vivido en santidad, en consagración delante de Dios. Y una vez que la iglesia esté arriba, ahí vienen todos los juicios apocalípticos. Amén. Bueno, vamos a desarrollar, eso es muy importante porque nos han consultado, pero antes quiero ahí un minuto que ustedes me digan. Una pregunta es que dicen: hace 2000 años nos está diciendo que viene el Señor. Yo que tengo 30 años en la iglesia y que mañana viene el Señor y un montón de cosas. Hay unos que han llegado al extremo, que han vendido propiedades, que han vendido cosas porque ya viene el fin del mundo, que ya viene el Señor. ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes sobre eso para pasar luego a definir bien lo de la tribulación y de último pasar a lo que es el rapto, para que nos hablen más? Tal vez empezamos por el pastor Edgar y quiero escucharlos a los tres. Y bueno, esta pregunta es importante, porque Pedro en el tiempo ya de los apóstoles, ya había gente preguntando, no solamente desde hoy, gente preguntando, y Pedro dice, sabiendo, segunda de Pedro capítulo 3, donde dice: el día del Señor vendrá, y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores
andando según sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde al principio de la creación. O sea, la gente se hace la pregunta, bueno, ¿por qué todo el mundo habla que Cristo viene y no viene? Bueno, el pastor Rafael hizo una buena introducción ahí, de que el Señor tiene misericordia, ha tenido misericordia de la gente, del mundo, de la iglesia, para no venir todavía, esperando que la gente busque de Dios, pero desgraciadamente hoy el mundo sigue perdido, el mundo no quiere buscar de Dios. Estaba leyendo un pasaje que mandaron en Facebook, que dicen que los que están presos tienen el derecho de leer la Biblia, pero en las escuelas no permiten la lectura de la palabra de Dios. Y esto también al revés, para que esos muchachos no vayan a la cárcel y no sean delincuentes, hay que llevarlos a la palabra de Dios para que conozcan a Jesucristo. Entonces, eso es, la gente se hace la pregunta, bueno, el mundo sigue desarrollándose para el mundo, para la gente que no conoce al Señor. Esto no se va a acabar. Usted le pregunta a cualquier persona y la gente dice, no, esto no se acaba, esto no se termina. Eso es mentiras. Pero es que en el tiempo de Pedro ya había gente diciendo, es que desde tiempos antiguos se ha dicho que Cristo viene. Entonces, Pedro sigue leyendo acá, dice, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la paciencia de los hombres, de la perdición de los hombres que andan buscando lo malo. Entonces, dice acá, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces acá vemos realmente la paciencia del Señor. Dios, y a través de este medio nosotros venimos aquí para decirles que todos los que van a escuchar este mensaje en algún momento, la salvación suya y la mía y la de nosotros es Jesucristo. Es el único que nos puede salvar, el único que nos puede llevar al cielo, es el Señor Jesús, entregando su corazón, entregando su vida. Ahora, podemos saber que el rapto de tapa a tapa, lo podemos saber, pero si no aplicamos lo que la palabra de Dios dice, también nos vamos a quedar, porque no es por el conocimiento que tengamos, sino porque cada día estamos preparados para recibir al Señor, ya que nos muramos, o sea que Cristo venga con nosotros. Entonces, Amén. Pastor Jaime, 42 años sirviéndole al Señor. ¿Qué le decimos a alguien que se acerca a usted y le dice, hey, ¿cuándo viene el Señor? Aquí lo estoy esperando. Sí, bueno, es que Dios tiene un tiempo para todo. También dice que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años para Dios. Ahora, todo se hace según una secuencia profética que es la que el Señor viene haciendo. Pero lo que uno tiene que entender, por ejemplo, lo que dijo, que Pablo le decía a los romanos, aquí donde dice que todos, sin excepción, ¿verdad?, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. O sea que en la tierra no hay nadie, que en realidad Dios no tiene por qué estar poniendo la mirada en nosotros ni haciendo algo por nosotros, porque el pecado es una humillación terrible delante de Dios. Pues eso ya nos saca a nosotros de todo reclamo, de toda protesta delante de Dios, y tampoco nosotros tenemos que apresurar a Dios entre las cosas si estamos siguiendo una secuencia profética, que la palabra de Dios nos da una revelación. Ahora, esta dispensación que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia y la misericordia, que es la que entra ahí
para podernos a nosotros darnos una oportunidad a la raza humana de acercarnos a Dios, de pedirle perdón a Dios de lo que Él nos está ofreciendo, porque en realidad fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, eso es demasiado tremendo, porque es la gloria de Dios que diga, Dios me destituyó a mí de su gloria. Ahora, el Pablo también hablándole aquí en Hechos de los Apóstoles, él decía eso también, ¿verdad? Donde dice que, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, dentro de esa actitud de la ira de Dios, Él sacó esta etapa, esta dispensación que fue de la muerte de Cristo para acá, ¿verdad? Que es el sacrificio, es la única tabla de salvación que hay para la raza humana. Por eso Jesús o la salvación no es una situación religiosa. Satanás en sus artimañas le ha vendido la idea al ser humano que el asunto del sacrificio de Cristo es una cuestión humana, es una cuestión religiosa. ¿Verdad? Pero no, eso no es una cuestión de religión, es una cuestión de reconciliarse con Dios. Después esto es una cosa que tampoco es por lo que usted o yo hagamos, simplemente es una gracia de Dios. O sea, es una dispensación donde Dios le está perdonando a los hombres, no importa quiénes sean, todos sus pecados. Y ahí es donde viene toda esta revelación de las promesas de Dios en cuanto a la esperanza, para ver, porque en realidad Jesús vino para desaparecer la muerte. Si algo tiene el ser humano es que no quiere morir. El hombre le tiene miedo a la muerte. Y eso fue lo que nosotros perdimos con la desobediencia, perdimos la eternidad. Y en Cristo venimos a recobrar esa eternidad. Ahora, cuando hablamos del arrebatamiento, hablamos de eso, son los métodos y las formas que Dios estableció para que el hombre tenga esa oportunidad. Primero de arrepentirse, después del arrepentimiento como una dispensación, ¿verdad? Que es de gracia y misericordia. Entonces nosotros le damos la voluntad a Dios. Cuando yo le doy la voluntad a Dios, entonces Dios empieza a hacer un trabajo en mi vida, que no es por lo que yo me esfuerce, porque así está escrito también, no es del que corra ni el que salte, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, en el momento que yo acepto a Jesús y me arrepiento, y el Señor cambia mi vida, entonces viene un trabajo en mi vida, que es ese trabajo de que el que inició la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y la obra, para que se desarrolle bien en nuestras vidas, tiene que depender de nuestra fe, creer, porque la fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, si Dios me establece a mí la salvación a través de Cristo y yo la creo, también no solamente la salvación en esta tierra, me habla de vida eterna. Y yo, para tener vida eterna, tengo que ser resucitado, tengo que ser transformado en cuerpo, alma y espíritu. Ahora, de las tres fases nuestras, el cuerpo es el que se ha corrompido y ha perdido la eternidad. Entonces, el cuerpo es el método, es el vehículo que lleva al alma, de acuerdo a los pensamientos, a corromperse o a salvarse. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomarla, porque no es algo que Dios nos va a amenazar, nos va a obligar, sino simplemente es una decisión de creer. Ahora, dentro de eso tenemos las promesas. El Señor nos promete sacarnos de la tierra, darnos vida eterna, porque el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, yo lo voy a resucitar, y no morirá para siempre. Habla de esa resurrección, habla que esa es la transformación. Ahora, el proceso es un proceso de misericordia que yo no le tengo que decir a Dios, Dios, las cosas están como siempre, eso es mentira, que Dios va a venir. Ahora, hay un testimonio muy tremendo, porque una cosa es hablar, cuando yo hablaba del arrebatamiento en los años 80, yo hablaba del arrebatamiento en los años 70, es muy diferente hablar del arrebatamiento ahora en el 2024, Correcto. porque no se veían las cosas que estamos viendo ahora. Esta tecnología, jamás imaginamos que eso iba a venir. Siempre decíamos, ¿cómo vamos a ver que todo va a ver al Señor? ¿Cómo será? ¿Será a través de la televisión? ¿Será a través del vía satélite, que era una de las tecnologías más desarrolladas en ese momento? Ya para los años 70, 80, el satélite habría sido lanzado y podíamos comunicarnos mundialmente a través de los satélites. Por ahora vino el internet, que lo adelantó y lo hizo más perfecto, y podemos ver que las noticias nos vienen fresquitas
Ya pues los que les gustaba comprar mucho el periódico ya hasta lo desecharon, porque entonces ya las noticias las recibe antes de que las reciban un periódico al día siguiente. Y estamos recibiendo noticias frescas constantemente. En este instante podemos saber lo que está pasando en el mundo, sean guerras, terremotos, hambres, pestilencias, pleitos, sediciones, todo lo que habla Mateo 24, ahí ya lo vemos cumplirse. Entonces es una manera de la tecnología mostrarnos que la tecnología es parte de esas señales de los últimos tiempos. Entonces esto tiene que acelerarnos en nosotros a prepararnos, como el Señor lo habló ahí, porque esa es la confusión que hay. El arrebatamiento será Jesús viniendo por su cuerpo, porque el Señor pone a la iglesia de muchas formas. Lo pone como el esposo a la esposa, en otros lo pone como un ejército en orden que pelea las guerras, en otros lo pone como las ovejas, el buen pastor. Entonces esa es la diferencia. Yo no puedo pedirle, bueno, los que temen a Dios, no sé, la otra gente que tal vez es más caprichosa o más demandante, puede exigir que por qué las cosas siguen igual y eso es el arrebatamiento. No, Dios nunca va a venir. No, y el Señor nunca dijo que cuándo Él iba a venir, simplemente dijo, sigan las señales. Las señales son las que a nosotros nos muestran, como cuando usted va para un lugar que usted no conoce, usted solamente va viendo las señales de tránsito en el camino que lo van llevando, a un puente, abajo una curva, y 2 kilómetros adelante hay una vía que se cierra, en fin, ahí vamos viendo las señales que nos llevan al camino. Ahora, pues tal vez no vemos tantos señales en las calles, porque ya por internet usted nada más pone el y lo va y lo llevan a cualquier lado. Pero pienso que si alguien ahora está dudando de que Jesús regresa, las señales son muy claras, muy claras. Yo pienso que estamos viendo tiempos hechos más bien. Es un tiempo donde debemos prepararnos, y este internet le está trayendo mucha distracción a los creyentes. Y va a pasar lo que pasó con Eliseo y Elías. Usted me ve cuando yo me voy, ¿verdad? Que eso fue otro arrebatamiento en otra época, para que quedara constatado de que realmente Dios tiene poder para sacar un hombre sin avión, sin cohetes y sin nada, y sacarlo de la tierra. Y si hablamos de Enoch es igual, en una época más atrás, con otra tecnología, con otros momentos, y también este hombre fue traspuesto. Entonces Dios revela que Él tiene el poder, y no podemos dudar del poder de Dios, de lo que puede hacer. Y el poder de Dios, que es el que ha venido a cambiar nuestras vidas, solo ese milagro de la salvación. Siendo nosotros gente tan mala, de pronto el Señor viene y nos transforma y nos cambia en criaturas nuevas. Eso no lo puede hacer ningún ser humano, eso no lo puede hacer ninguna máquina, eso solo el poder de Dios lo puede hacer. Entonces, ese es el poder que a nosotros nos da testimonio de todo lo que está escrito y de acuerdo a las promesas de Dios. Eso es verdad. Amén, amén. El pastor Rivita, de darle a Felo, que quiere aportar algo. Sí, es que también Dios nos va a anunciar por la televisión, por el internet su venida. Ya las señales están, lo decía el pastor Jaime. Los que conocemos la palabra, sabemos las señales. Y quiero leerle un momentito aquí. Dice, Pedro nos da una idea cómo es el advenimiento o la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Okay. Por eso que tenemos que estar preparados, porque no sabemos la hora, no sabemos el día, ni el año. Puede ser que estemos aquí y pum, viene el arrebatamiento y nos vamos. Entonces, el Señor pone un ejemplo, hace un ejemplo ahí, de que así como llega el ladrón en la noche, no es que Jesús sea un ladrón, sino que pone el ejemplo de que así como llega una persona a robarse algo y nadie se dio cuenta, así va a llegar el Señor a llevarse su iglesia. No viene a robarse nada, Él viene a llevarse lo que es suyo, la iglesia de Cristo. La iglesia, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal en nuestras vidas. Amén.
Bueno, ha sido maravillosa la enseñanza del día de hoy. Hemos ampliado nuestro conocimiento y hemos salido de dudas por todo lo que los pastores nos están contando. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al pastor Edgar, al pastor Jaime y al pastor Rafael por estas enseñanzas que nos ha dado el día de hoy, y esperamos de que sean muy importantes para ustedes. Próximo programa, mañana seguimos con este tema. Acompáñenos el día de mañana en la secuencia de este tema del rapto. Disfrute de los diferentes programas que estamos haciendo para que sean programas que lo edifiquen a usted y que lo saquen de todas las dudas. Así que los esperamos mañana en otro Café Veraca para ampliar este tema.